Amén. Bendito eres tú, eterno y nuestro Rey del universo, por la bendición del estudio de tus palabras. Amén. La vez pasada, o sea, los días martes en la noche, así como hoy que es Yom Arbi, o sea, cuarto día de la semana. Para los que no saben esto, el cuarto día de la semana sería prácticamente el día miércoles. Pero para nosotros el día empieza a las 6 de la tarde. Hoy a las 6 de la tarde empezó el cuarto día, o sea, el día miércoles, y termina mañana a las 6 de la tarde. Entonces, el calendario hebreo, nosotros lo computamos de 6 de la tarde de un día a 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, estamos en Yom Arbi, o sea, el cuarto día de la semana. La última vez estábamos estudiando unos textos que habría que comprenderlos bien para poderlos entender. Ejemplo, decíamos en el capítulo 10, verso 23 del libro de Mateo, ahí está escrito: cuando los persigan en esta ciudad, decía Yahshua a sus discípulos, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Para comprender ese texto, hay que ver el contexto, porque hay un concepto que cuando yo daba clases de teología, enseñaba un curso que se llama hermenéutica, que quiere decir la correcta interpretación de los textos. En ese tiempo, la correcta interpretación de los textos. Ahora yo me doy cuenta que a pesar de que ellos enseñan, no practican lo que enseñan, porque igual, por eso el concepto hebreo es mucho más certero, más objetivo en su interpretación. Pero en estos casos de hermenéutica, se enseñaba que no se puede sacar un texto de su contexto, porque si no lo volvemos un pretexto. Ya en las leyes de Gilel también está escrito eso, que hay que ver el texto anterior y los textos posteriores para entender el texto. Y si nosotros consideramos esto, las palabras de nuestro Rebbe dice: cuando los persigan en una ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Pero está hablando cabalmente del padecimiento, está hablando del sufrimiento, tanto de él como de sus discípulos. Algunos que no han estudiado mucho, interpretan ese texto como la segunda venida de Mashiach, dicen ellos. Bueno, ellos tendrán su propio criterio. Sin embargo, Yahshua está diciendo que ustedes no terminarán de recorrer las ciudades de Israel, o sea, enseñando su alajá, por supuesto, hasta que venga el Hijo del Hombre. Si este texto lo tomamos literal y lo llevamos al principio de que está hablando de su segunda venida, como lo enseñan afuera del pensamiento hebreo, prácticamente Yahshua mintió. Yahshua expresó una falacia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la historia nos muestra que los discípulos de él, después de su muerte, tomaron fuerza también para ir a enseñar, aunque ya él los había mandado a enseñar cuando vayan a las ciudades, a las aldeas, y si a ustedes lo reciben, que su paz se quede con ellos, si no, la paz se vendrá con ustedes. O sea, él venía hablando ya directamente del sufrimiento que podían pasar los discípulos, porque él mismo decía, ¿verdad? Yo les envío a ustedes en medio de lobos. O sea, lobo es una persona depredadora, pues está hablando del sufrimiento. Eso es muy difícil de comprender, Jabrín Yejarín, que cuando él dice que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, aquí como que cortaron el texto. Recuérdese usted, y yo se lo digo a todos los que escuchan este video en Facebook, y yo sé que la Torá
no tiene errores, sino los errores son de los hombres que hacen sus traducciones, que quitan palabras, que ponen palabras. Y sí, usted puede ver, por ejemplo, en el libro de Gálatas como un ejemplo, que en un texto, si mal no recuerdo, en la versión 1960 de la Reina Valera, hay un texto que dice, el apóstol Pablo, mal llamado apóstol Pablo, Rashaul, dicen, y si yo todavía enseño lo que es la circuncisión, ¿por qué sufro persecución? Pero ya en la versión 1995, si mal no recuerdo, analizando ese mismo texto, está escrito, y si yo ya no enseño la circuncisión porque sufro persecución, fíjese que una palabrita cambió todo el sentido del texto. Entonces, yo sé que los escritos de los Eliaj, en este caso Mateo, puede ser una escritura infalible si vamos al original. Pero como nosotros lo único que tenemos son las traducciones, y las traducciones, en medio de las traducciones, tenemos que sacar las perlas, tenemos que analizar lo que pudo haber dicho nuestro rabino y lo que no pudo haber dicho de acuerdo a nuestra sagrada y bendita Torah. Entonces, cuando él dice, no terminarán de recorrer las ciudades hasta que venga el Hijo del Hombre en su padecimiento, hasta que venga el Hijo del Hombre a sufrir. Porque ¿qué fue lo que él sufrió? Lo que él sufrió fue la pena de muerte. Sí, la pena de muerte él sufrió porque lo iban a ejecutar. Ustedes no van a terminar de recorrer las ciudades de Israel enseñando mi enseñanza hasta que venga el Hijo del Hombre a ser ejecutado. No estoy hablando de su segunda manifestación, eso es ilógico pensarlo, tanto por los textos anteriores como por los textos posteriores. Entonces, las autoridades de la época lo iban a ejecutar, lo iban a matar. Lógicamente, no podía el Sanedrín ejecutar una orden de sentencia de muerte si no tenía el aval de los romanos, eso ya lo sabemos. Bien, entonces, de hecho, les decía la vez pasada que en el verso 28 tenemos, por decir así, como un pequeño respaldo, cuando dicen, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. O sea, no van a terminar de recorrer las ciudades hasta que venga el Hijo del Hombre a ser ejecutado. Pero ustedes no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Ok, entonces a eso se refiere nuestro Mashiach, a su sufrimiento, se refiere a que iba a sufrir la pena de muerte. Hasta que no venga el Hijo del Hombre a ser ejecutado, hasta que no venga el Hijo del Hombre a ser sentenciado, hasta que no venga el Hijo del Hombre a ser clavado en el madero. Pero en ninguna manera podemos pensar que se está refiriendo a una segunda manifestación de Él, a una segunda venida. Este es a todas luces ilógico de acuerdo al concepto secuencial de los textos. Entonces, no está hablando de su segunda venida, no. Cualquiera puede pensar esto, sin embargo, los discípulos no terminaron de recorrer las ciudades. O sea, si pensamos que si se refería a su segunda venida, segunda manifestación, como lo creen afuera, entre comillas, ¿sí? Entonces, creer esto sería una falacia que pudo decir nuestro rabino Yeshua. Por lo tanto, creer en esto es una pseudo-interpretación, una mala interpretación. Lo que sí es cierto es que los discípulos de Yahshua no habían terminado de enseñar las enseñanzas o las halajot en las ciudades cuando vino el momento de su sufrimiento, cuando vino el momento que le ejecutarían por sus ideales, por sus ponencias, por su rebelión contra las autoridades de la época, es decir, contra el Sanedrín. Por esto buscaban ocasión para matarlo y al final lo hicieron. Bien, ya en Mateo 10:24, siguiendo con el estudio, él dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Así que si el maestro sufre,
¿qué será del discípulo? Si el Señor sufre, ¿qué será del siervo? Por lo tanto, la historia nos muestra cómo también los discípulos de Yahshua sufrieron la pena de muerte, al igual que Yahshua. Espero haberme dado a entender hasta este momento. Y en el verso 25 está escrito, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al dueño de la casa lo llaman Belcebú, o lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Estos textos están relacionados cabalmente con las persecuciones de los discípulos, con los sufrimientos que iban a pasar, etcétera, etcétera. Todos sabemos que los discípulos de Yahshua fueron enviados por él a enseñar a las ciudades, pero eso no se completó directamente hasta que después de su muerte, cuando ya tuvieron el valor de ir cabalmente a enseñar y con hidalguía las enseñanzas de nuestro rey. Y si a él le dijeron Belcebú, ¿qué es Belcebú? ¿Quién es Belcebú? Era un nombre que era adorado por los filisteos. En la ciudad de Filistea llamada Ecrón, ahí era adorado Belcebú, que era asociado con una deidad cananea llamada Baal. Por eso ahí dice Belcebú, pero ahí es Baal-Zebú. Posteriormente fue considerado por el judaísmo como un demonio. Sí, Baal-Zebú. Ahí uno de los profetas lo menciona, quizá el próximo John Arbin, les voy a hablar un poquito más de esto. Entonces dije, si al dueño de la casa lo llama así, como un adorador de un demonio, o como un demonio, ¿cuántos más los van a llamar a ustedes igual? Así que nosotros, por ejemplo, al menos yo en lo personal no me siento aludido, me siento mal que nuestros Javerín y Judín empiecen a hablar mal de Efraín, mal de Israel, que son farsantes, que mentirosos. No, no me inquieta para nada, porque esto viene desde hace 2000 años. Esto viene desde hace 2000 años. Hoy estamos despertando, los hijos de Efraín estamos despertando a la Torá. Y lógicamente, el odio gratuito de nuestros hermanos judíos ya se está manifestando. Así que, aunque pongan así un semblante de oveja, que no, Yahshua les decía, ustedes están vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así que eso lo vemos hoy en día. Por lo tanto, si los saduceos y los fariseos lo atacaban de esta manera, era porque él estaba en contra de las halajot rabínicas impuestas como mandamientos. No de nuestra Sagrada Torá, porque él nunca estuvo en contra de nuestra Sagrada Torá. Él nunca estuvo en contra de la ley de Moisés. Y todo esto es lo que hay que comprenderlo. Por lo tanto, sabemos, por otro modo, que aquellos que niegan nuestra Torá, aquellos que niegan la Torá oral y la atacan, seguramente están endemoniados. Pero si es otra forma. Nuestro rabino Yahshua jamás atacó la Torá, jamás atacó la Torá oral. Él atacaba lo que es los decretos rabínicos expresados en ordenanzas que no podían jamás estar al nivel del mandamiento de Hashem. Pero aquellos que niegan la Torá, aquellos que niegan porque ya su Mesías vino a quitar la Torá, están endemoniados. Por eso estar en contra de las alajotas rabínicas expresados en ordenanzas y en mandamientos de hombre ya es otra cosa. Espero haberme dado a entender. Shalom Alejen, Jabrín y Karim, Shalom Alejen. Yo creo que se conectaron otros cabritos más. Vamos a ver. Se conectó. Estamos con Abel Saucedo. Rebe, Javerá, Rebe, bendiciones, hija. Que el Eterno los siga bendiciendo. Está también Ever Josué, bendiciones, Javier Ever. Está Eduardo García, Baruch Hashem. Doctor, bendiciones, doctor. Que el Eterno te siga bendiciendo.
Está Meli. Bendiciones, hija. Espero que la mente, Hashem, te la vaya abriendo para ir a entender muchas cosas. More Abraham, bendiciones, More, que el Eterno me lo bendiga. También, Jabrahara, que más saludes a Javier allá, Abraham, hasta allá, que el Eterno me los bendiga y me los tenga con mucho bien. A ver, David Sinai, bendiciones, hijo. Hay bendiciones, que el Eterno me los bendiga a todos. En sí, en Yahshua, nuestro Mashiach. Amén, amén y amén. Shalom Alejen, Gabriel y Karim, Shalom Alejen. Que el Eterno me los siga bendiciendo.